Muchas gracias, Richard. También le doy la palabra antes de empezar al señor Simon Talún, que quiere decir algunas palabras. Simón. Muy buenos días a todos. Gracias por participar en nuestro segundo, más no último webinar de Aparta Audio en Latinoamérica. Y también agradecemos a Avi por facilitar y organizar este webinar. Mi nombre es Simon Talún, soy gerente de ventas para Aparta Audio en Latinoamérica. Queremos recordarles que Aparta Audio es representada por Footprint Latinoamérica, Manufacturers Rep Firm por todo Latinoamérica. Hoy en día contamos con representantes de la marca a nivel regional en toda Latinoamérica. Esperamos que disfruten el webinar. Siéntase en libertad de contactarnos al final para atender cualquier solicitud que pueden tener. Les dejo con José Castañeda Zúñiga, quien estará presentando el webinar de hoy. Gracias de nuevo. Gracias, Simon. Bueno, como ya le dijo Simon, bienvenidos a este segundo webinar. Lo que veremos en el contenido de hoy es inicialmente conceptos básicos de audio y un poco acerca de unos productos en particular que Aparta ha lanzado al mercado, como lo decía Richard al principio, de manera más reciente en este año. Entonces, esa parte también la veremos llegando un poco hacia el final de la presentación. En la parte de conceptos básicos de audio, como ya tuvimos un primer webinar, vamos a hacer un repaso breve acerca de dos de los conceptos que vimos en particular durante este webinar, el primer webinar, que fueron sistemas de baja impedancia versus líneas de voltaje y cómo se diseña un sistema de audio. Luego pasamos a la parte del contenido nuevo, la cual hará parte del webinar de hoy como tal, que será cómo medir estas líneas de alto voltaje y qué es el watt, el concepto de potencia, que es una palabra que se utiliza con mucha ligereza, por decirlo de alguna manera, en el mundo del audio, pero que quizás podría ser mejor definida y que trataremos hoy de hacerlo. Entonces, empecemos por la parte de sistemas de baja impedancia y el repaso. Entonces, en la parte de sistemas de baja impedancia versus líneas de voltaje, vale la pena recordar las diferencias clave entre uno y otro. Entonces, cuando hablo de sistemas de baja impedancia, me refiero típicamente a los valores en impedancia, en ohms, 8 o 16 ohms, o 4, por ejemplo, si tengo altavoces de ese tipo. Y la baja impedancia tiene dos características importantes: alta potencia de salida y rango de frecuencias completo. Entonces, cuando quiero hacer proyectos donde necesito un nivel de presión sonora bastante alto o notablemente alto y una reproducción para, por ejemplo, un track musical que contiene muchas frecuencias, digamos que quiero utilizar subwoofers, quiero utilizar un sitio o una instalación de alto nivel o de alta fidelidad, utilizo los sistemas de baja impedancia. ¿Qué pasa si necesito, por ejemplo, largas líneas de cable, muchos altavoces, múltiples zonas de volumen y voceo? En ese caso utilizo alta impedancia o línea de voltaje. Por ejemplo, si necesito instalaciones en malls comerciales, sitios mucho más grandes, aeropuertos o espacios en donde yo requiera cubrir una gran área con muchos altavoces y a distancias muy largas. Entonces, ahí es cuando utilizo alta impedancia o línea de voltaje. Como verán, aquí el rango de frecuencias no es completo, entonces lo utilizo más en aplicaciones de voceo y música de fondo, por ejemplo. Entonces, por eso no se incluye aquí el rango de frecuencias completo, que sí se tiene en baja impedancia. Entonces, si seguimos, en general, un sistema de baja impedancia trabaja con, valga la redundancia, la impedancia dada por el amplificador y por el parlante, ¿cierto? Entonces, el amplificador tiene una impedancia de carga o impedancia de salida, la cual está dada por sus especificaciones técnicas. Típicamente está en el rango de los 4 ohmios, aunque en este ejemplo está en 8 ohms. Entonces tenemos tres escenarios a los cuales nos enfrentamos cuando diseñamos sistemas de baja impedancia. Si ambas impedancias, tanto del amplificador como del altavoz, son iguales, tengo máxima transferencia de potencia. Significa que toda la energía o la gran mayoría de la energía eléctrica que yo le envío del amplificador al altavoz se aprovecha en su máxima expresión
en su modo más óptimo para transformar esta energía eléctrica en energía acústica. Entonces, no tengo pérdidas significativas, sino que aprovecho con la mayor eficiencia posible esta energía eléctrica. ¿Qué pasa si el valor de impedancia del altavoz es mayor al del amplificador? Por ejemplo, en el altavoz es 16 ohms y en el amplificador 8 ohms. Significa que el altavoz tendrá una impedancia mayor o una oposición mayor al paso de la corriente enviada por el amplificador. En términos prácticos, el altavoz va a tener una ligera pérdida por calor, es decir, que parte de la energía eléctrica se transforma en energía acústica, pero otra parte más significativa, que con máxima transferencia de potencia tengo mayor pérdida en calor y al final el resultado es que el parlante tiene menor potencia de salida, entonces suena menos que en máxima transferencia de potencia. Y el otro caso es si el valor de impedancia del altavoz es menor al del amplificador. Ahí tengo una condición un poco más grave y es que me acerco a condiciones de cortocircuito. Significa que si esto es 4 ohms el altavoz y 8 ohms es el amplificador, es como si le conectara un cable, ¿cierto? Entonces envío o regreso más corriente al amplificador como tal y puedo generar daño en el amplificador. Entonces, ese es el repaso general que tenemos en sistemas de baja impedancia y recordemos que en sistemas de baja impedancia puedo tener conexiones en serie que incrementan la impedancia, en paralelo que la dividen y en serie paralelo combinadas. En ese caso ya el cálculo de la impedancia total resultante no es tan trivial, ¿ok? Entonces, si pasamos ahora a los sistemas de línea de voltaje 70-100 volts, tengo que entre el amplificador y el altavoz hay un nuevo dispositivo, que es este, digamos, dibujo que aparece acá que representa un transformador. El transformador lo que hace es tomar cierta cantidad de voltaje que viene del amplificador y tomar una salida de potencia específica, la cual puede ser seleccionada por el instalador. Por ejemplo, en este caso tengo dos parlantes cuya línea, perdón, un parlante cuya línea con el amplificador está conectada y dada a 100 voltios, es decir, que hay 100 voltios en esta línea. Y como tal, el altavoz en su transformador está seleccionado para tener una salida de potencia de 6 watts. Entonces, en términos un poco más prácticos, si yo tengo 10 watts, eso es lo que me va a reproducir el altavoz. Si yo necesito mayor o menor potencia, entonces la puedo elegir dependiendo de las características de mi altavoz. Entonces, si yo, en el caso de las líneas de voltaje, necesito controlar el volumen, dado que aquí tengo un transformador cuya potencia está dada por las características del mismo, puedo utilizar atenuadores entre el amplificador y el altavoz como tal. Este atenuador tiene que tener como mínimo la potencia que está especificada para ese altavoz. Entonces, si el altavoz tiene 10 watts, el atenuador como tal debe enviarle a su máxima selección de volumen mínimo 10 watts de potencia. Entonces, puedo crear zonas de volumen muy fácilmente, como lo vemos en esta otra diapositiva, utilizando líneas de voltaje. Entonces, tengo que asegurarme de dos cosas. Una, que mi amplificador le provea a todos los altavoces la cantidad de potencia a la que están especificados. Si tengo 3 altavoces de 10 watts, mi amplificador debe dar como mínimo 30 watts. Y si tengo dos zonas, en este caso, una con un solo altavoz de 10 watts y otra con dos altavoces de 10 watts, conectados en paralelo, en 70-100 voltios siempre trabajamos con conexión en paralelo, debo asegurarme que cada atenuador en su máximo nivel de potencia pueda proveer la cantidad mínima de potencia que necesitan todos los altavoces conectados a esa línea. ¿Ok? Entonces, en esa parte estamos un poco más claros. ¿Y qué pasa si
durante la reproducción normal o el uso normal del sistema de audio se genera una emergencia. Una alarma suena, se genera un incendio, un terremoto o algún desastre, el cual activa una señal de emergencia. Si yo tengo atenuadores en condiciones normales, el atenuador va a disminuir el nivel de presión sonora que yo tengo al final. Entonces, para asegurar de que el mensaje que viene de un sistema de emergencia se escuche, los amplificadores deberían venir con una conexión adicional que se llama salida de prioridad, la cual funciona de la siguiente manera. Si una señal de emergencia llega de un sistema de alarma externo a mi amplificador de audio, el amplificador debe enviar una señal de voltaje, en este caso 24 voltios, a todos los atenuadores para que los atenuadores inmediatamente se pongan en su nivel máximo de potencia, para que en todas las zonas de volumen yo me asegure de que el mensaje de alarma se escuche de manera homogénea. Esto podría ser un caso particular en sitios donde se generan, digamos, constantes desastres naturales, por ejemplo, o riesgos naturales como terremotos o tornados o incendios. Entonces podría utilizar este tipo de instalación para asegurarme de que todas las personas puedan escuchar el mensaje sin importar a qué nivel están escuchando en esa zona. ¿Ok? Ahora, esa fue la parte de repaso de sistemas de baja impedancia y 70-100 volts. Ahora, repasemos cómo se diseña un sistema de audio muy rápidamente. Típicamente, un sistema de audio está compuesto por 4 componentes. Un altavoz, el cual es el encargado de reproducir la señal que viene de una fuente. El amplificador, que toma una señal de fuente, la eleva en voltaje y la envía hacia uno o múltiples altavoces. Preamplificador, que me permite incrementar una señal de muy bajo nivel y también hacer una configuración o gestión de la señal un poco más avanzada. Y la fuente como tal, es decir, de dónde va a provenir la señal de audio. ¿Okay? Todo esto es una línea dedicada y en vertical. Entonces, todo va encadenado en todo. Si la fuente no funciona, de aquí en adelante en la línea, en la cadena de audio, no suena nada. Si el amplificador funciona, el altavoz no va a funcionar. Si el altavoz no funciona, puede que el resto de los componentes estén bien, pero si el altavoz no suena, no obtengo ninguna salida. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta, de que la cadena de audio debe ir de principio a fin funcionando correctamente. De otro modo, no voy a tener salida en el altavoz. Y finalmente en el oyente. ¿Qué consideraciones debo tener a la hora de diseñar un sistema de audio? Primero, ¿cuántos altavoces en cada zona? Una vez que sepa cuántos altavoces tengo, puedo determinar cuántos amplificadores necesito. En el webinar de hoy vamos a ver cómo determino cuántos altavoces. ¿Cuántas fuentes de música o micrófonos se necesitan aquí? ¿Y de qué tipo son? Son monofónicos, son estéreo, y eso me define la cantidad de canales que necesito y el tipo de canales que necesito. ¿Necesito voceo? En caso de que sí lo necesite, necesito un llamado general, es decir, que cuando presiono un botón todos escuchen el mensaje, o selectivo. Necesito enviar un mensaje a la zona 1, o a la zona 2, o a la zona 3, diferenciado, ¿cierto? Eso es lo que se llama voceo selectivo. Y a nivel de control, ¿cómo voy a controlar o cómo va el usuario final a permitir el control del volumen o de la fuente en esa zona en particular? Con tablets, con paneles táctiles, con paneles a pared, todo eso depende en el diseño del sistema de audio como tal. Entonces, en control, ¿qué tengo? Paneles de pared, tengo controles de volumen, controles externos, pantallas táctiles, dispositivos móviles y también micrófonos de voceo que me permiten elegir la zona mediante botones. Todos estos conceptos están mucho más ahondados en nuestro primer webinar, cuya grabación está disponible de manera gratuita en el canal de YouTube de AVI Latinoamérica. Si están interesados, podemos enviarles esta grabación en el correo que les enviaremos después de este webinar, haciendo seguimiento
al día de hoy, ¿ok? Entonces podemos enviar las dos grabaciones. Bien. Pasemos entonces al tema de hoy. Vamos a ver cómo mido la impedancia en líneas de 70 y 100 volts. Aquí tengo que partir de un punto y es definir qué es la impedancia, ¿ok? Impedancia y resistencia son dos conceptos muy diferentes. La resistencia como tal es la oposición que tiene un material en particular al paso de la corriente, ¿ok? Ahora, ¿qué tipo de corriente? Ya lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Pero, en general, disculpen, puedo decir que algo con muy baja resistencia es un conductor. Por ejemplo, cobre o un cable. Disculpen. En cambio, un elemento que tiene muy alta resistencia se considera un aislante, por ejemplo, el plástico. Entonces, la resistencia como tal está dada por esta ley, la ley de Ohm, una ley matemática que se utiliza en los circuitos eléctricos, y la resistencia como tal puede darse y medirse con un multímetro, el cual utiliza una señal de corriente directa o DC. ¿Qué significa corriente directa? Es una corriente cuyo valor no varía en el tiempo, ¿cierto? Eso es la resistencia. Yo la mido con una señal que no varía en el tiempo. Ahora, ¿qué pasa con la impedancia? Si yo tomo un altavoz y le pongo un multímetro, lo más probable es que la resistencia de ese altavoz me dé cero. ¿Por qué? Porque un altavoz como tal es una bobina, es un elemento inductivo, así se le llama en circuitos eléctricos. Si yo mido la resistencia de ese elemento, del altavoz como tal, estoy midiendo el cable que está enrollado alrededor de un núcleo ferromagnético. Eso es una bobina, una serie de cables de cobre enrollados alrededor de un núcleo, típicamente ferromagnético. Entonces, si yo mido la resistencia del cable, muy probablemente me dé cero. Entonces, si yo miro la hoja de datos y mi multímetro, si mi hoja de datos dice impedancia 8 ohms y mi multímetro dice 0, puede generarse una confusión, pero es porque estoy mirando dos valores diferentes. Estoy midiendo resistencia, pero estoy leyendo impedancia en mi hoja de datos. Entonces, aquí está escrito, la impedancia de un altavoz no puede medirse con un multímetro estándar. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que la impedancia depende de la frecuencia. Entonces, la forma de medir impedancia, la forma correcta, es mediante una señal de corriente alterna, una señal cuyo valor de corriente varía en el tiempo, ¿cierto? La corriente que genera el voltaje como tal crea un campo magnético en la bobina y si complementamos realmente lo que tiene la resistencia, en el caso de la impedancia, es la resistencia o la oposición que ofrece la bobina o el elemento inductivo, que viene siendo el altavoz como tal, a cuando se le aplica una señal de corriente alterna. Entonces, miren que son similares en que ambas ofrecen la definición de oposición a corriente, pero es importante destacar a qué tipo de corriente, ¿ok? Entonces, en el caso de la impedancia, es a corriente alterna. En un altavoz, entonces, debo medir con un medidor de impedancia, no con un multímetro estándar, sino con un medidor de impedancia. Ahora, ¿qué hace el medidor de impedancia y para qué me puede servir? Si yo tengo una instalación con 70 y 100 voltios, ¿cierto? En donde yo puedo tener muchísimos altavoces en diversas zonas, yo debo asegurarme de que todos esos altavoces estén puestos en el valor de impedancia correcto para asegurarme de que la potencia que voy a consumir al final y a la que le voy a suministrar con mi amplificador sea la correcta. Entonces, lo que yo hago típicamente es tomar un altavoz, tomemos el caso de uno solo, y medir su impedancia. Lo que hace el medidor de impedancia es enviar una señal de corriente alterna, ¿cierto? En una frecuencia en particular. Y luego de tomar esta impedancia, que típicamente es un valor muy alto,
utilizo esta fórmula. Potencia, en este caso en corriente alterna, es igual al voltaje al cuadrado sobre la impedancia, que también se simboliza con una R en este caso. En otras partes se puede encontrar como una I o incluso como una Z. Entonces, ¿cómo hago ese cálculo? Primero, la impedancia la mido y el voltaje me lo da mi instalación. 70 o 100 voltios, siempre está dado. Entonces yo tomo mi medidor de impedancias, lo conecto al altavoz y obtengo la impedancia. Una vez obtenga la impedancia, puedo utilizar esta fórmula para decir cuánta potencia va a consumir el transformador. Una vez yo ya sepa eso, puedo decir, ok, ¿cuánto necesito cuánto necesita dar mi amplificador? ¿O cuánto espero yo que esta línea de altavoces, si yo tengo múltiples, consuma a nivel de potencia? Típicamente también se tiene en los medidores de impedancia, o al menos en el caso del medidor de impedancia que APART ofrece, una tabla en donde yo ya tengo una forma rápida de visualizar qué valor de impedancia debo esperar para una carga de potencia dada. Si yo tengo, por ejemplo, 15 watts, debo a la hora de hacer la medición, si es una línea de 70 voltios, mi medición debe ser 326.6 ohms, por ejemplo. Entonces, es una forma más rápida de esperar y de medir, o de determinar si el valor medido es el esperado, ¿ok? Entonces, es, digamos, un atajo para los instaladores. Entonces, ¿cómo es el procedimiento para medición? Todos los altavoces se conectan en paralelo, como siempre en todas las líneas de 70 a 100 voltios. La potencia del amplificador es igual o mayor a la suma total de la potencia de todos los altavoces. Entonces, yo tengo 5 altavoces, cada uno consume 10 watts. Entonces, esa línea va a consumir 50 watts. Significa que mi amplificador debe dar mínimo 50 watts, proveer 50 watts a esa línea. Los transformadores tienen múltiples selectores. Entonces, como les explicaba, si yo tengo 5 altavoces de 10 watts, pero yo quiero cambiar uno de ellos a una potencia menor, me voy hasta el altavoz, miro en su transformador qué potencias están disponibles. Típicamente son, en el caso de las 10, se va reduciendo por mitades. 10, 5, 2.5 watts, por ejemplo. Entonces, yo puedo seleccionar la potencia para adecuar la zona de volumen a donde yo voy a instalar el altavoz, ¿cierto? Por ejemplo, no necesito el mismo nivel de potencia y eventualmente de presión sonora en una sala de espera que en un baño o en una recepción o en un pasillo, ¿sí? Se debe estar seguro de la potencia total de la línea, si no, yo podría dañar el el amplificador si la potencia es muy alta. Es decir, que si mi línea de altavoces realmente yo la diseñé para que consumiera 50, pero realmente consume 60 watts y mi amplificador solamente provee 50 watts, yo le estoy exigiendo al amplificador más de lo que puede proveer. Entonces podría generar un daño en el amplificador. La línea debe medirse antes de conectar el amplificador. Esto es una buena práctica de instalación que siempre se debería hacer, ¿ok? Entonces, en una forma un poco más gráfica, como verán acá en este diagrama, tengo mi amplificador completamente desconectado de la línea de altavoces. En este caso está diseñado para 100 voltios. Tengo todos los altavoces conectados en paralelo y todos los parlantes conectados y todos los atenuadores, en caso de tener alguno, puestos al máximo, al nivel máximo, que es el caso en donde yo más consumo de potencia tengo. Entonces, tomo mi medidor de impedancias, mido toda la línea, me aseguro de que el valor de impedancia y de potencia resultante sean el correcto y ahí sí puedo conectar el amplificador. Entonces, aquí está nuevamente, conecte el amplificador únicamente si la potencia medida es igual o menor a la potencia del amplificador, porque si no, puedo generar daños en el amplificador. Muy importante y muy crucial tener esta buena práctica. Un caso real, si ustedes, alguno de los integradores aquí presentes, les llega un proyecto en donde les dice el cliente final, mire, yo tengo ya unos altavoces instalados, pero mi amplificador necesita cambio por algún motivo. Y él, si tienen suerte, les va a decir, estos son los niveles de potencia que tenía. ¿Cuál es el amplificador que necesito? Lo primero y lo más correcto que se debería hacer es
necesito medir para asegurarme de que con el tiempo no hubo una variación en la calidad de los transformadores, haya un cable roto, haya algún atenuador puesto en un valor diferente, porque si hacen, digamos, un diseño sin haber medido antes, se pueden encontrar con diversas sorpresas, de que la impedancia es más alta o más baja, y la potencia resultante de esa línea no es la esperada. Entonces, aún si cambian el amplificador nuevo que ponen puede también dañarse. Entonces el cliente final va a decir, esto no me soluciona el problema. Claro, porque no se hizo una medición previa para realmente determinar cuál es el valor que yo necesito a nivel de potencia y cuánto realmente consume cada línea de altavoces. Parte todo de una buena práctica de instalación. ¿Ok? Pasamos ahora a la definición de potencia, con este capítulo que se llama ¿qué es el watt? ¿Okay? Entonces, watt como tal es la unidad de estándar que se utiliza en potencia, no solamente en potencia eléctrica, sino potencia en general. El equivalente como tal a nivel físico es un joule por segundo, y en el caso de la electricidad es el producto entre corriente y voltaje, es decir, potencia es igual a voltaje por corriente, ¿cierto? En ciertos tipos de circuitos, digamos que esa es una definición particular para ciertos tipos de circuitos. ¿Okay? Ahora, si nos vamos a enfocar en la parte un poco más práctica de indicar potencia en un amplificador de audio, típicamente los fabricantes utilizan dos términos, y es potencia dinámica y potencia RMS, son los más usados, ¿cierto? Entonces vamos a ver qué significa cada uno. La potencia RMS, que es como la llaman algunos fabricantes, también llamada potencia de ondas sinusoidales o potencia continua, todos tienen, digamos, la misma significancia, son nombres que les ponen los fabricantes, es la medida de potencia de un altavoz cuya entrada es una onda sinusoidal como esta, es decir, una onda que tiene la misma variación en el tiempo, ¿sí? La onda sinusoidal es una definición matemática, ¿cierto? Viene dada pues por un valor específico estándar, entonces es un método de comparación muy objetivo. ¿Por qué? Porque la onda sinusoidal es igual en todas partes, ¿ok? Entonces yo tomo el altavoz, mido su potencia eléctrica con una onda sinusoidal. ¿Okay? Como la onda es la misma, es un método muy estándar, muy objetivo, porque la onda sinusoidal es una definición, ¿cierto? Matemática dada. Entonces, a nivel de comparación, como es la misma onda en todas partes, yo puedo comparar dos altavoces con la potencia RMS y determinar, ok, con este tipo de onda, ¿cuál ofrece mayor potencia? De manera objetiva, ¿cierto? Entonces, si yo utilizo la potencia de RMS o potencia de ondas sinusoidales, dependiendo cómo el fabricante la llame, puedo utilizar ese método ese valor, perdón, para comparar dos o más altavoces entre sí. Es la forma más objetiva y real de hacer una comparación. Ahora, a nivel práctico, un amplificador o un sistema de audio no está diseñado para reproducir ondas sinusoidales, sino ondas con variaciones en nivel y en el tiempo. Es decir, un ejemplo muy particular y fácil de entender es, por ejemplo, una canción, en donde yo tengo en un momento un instrumento que suena más fuerte o menos fuerte, dependiendo cuál sea el momento y la dinámica de la canción como tal. Entonces, yo podría tener dos amplificadores o dos altavoces cuya potencia RMS fuera diferente, una más alta que la otra, pero aún así el amplificador que tiene, tomemos el caso de amplificadores, mayor potencia RMS, suena peor, perdón, que el que tiene menor potencia. Entonces, es un método que yo puedo utilizar para definir cuál sonaría en teoría más fuerte, pero no define completamente la calidad, ¿cierto? Hay más detalles, pero es un punto de partida, ¿ok? Ahora, si yo quiero saber un poco más, si tengo más curiosidad respecto a cómo se comportaría el altavoz o el amplificador
con una señal particular que varía en el tiempo, utilizo la potencia dinámica. Entonces la potencia dinámica como tal es un buen método para medir cómo se mide la potencia de un amplificador. ¿Por qué? Porque la señal de entrada en ese caso ya no es una onda sinusoidal cuyo valor no varía en el tiempo, sino que es una pista de música que tiene una dinámica y que varía en el tiempo. También se utiliza una onda sinusoidal, pero tiene una repetición periódica en picos, es decir, que sube y baja muy fuertemente en ciertos momentos del tiempo. Entonces, aquí hay una explicación muy buena respecto a esta potencia dinámica. Si se necesita un alto pico de potencia de corta duración, por ejemplo un bombo, si estoy hablando a nivel musical, esto podría exceder la potencia RMS por un corto periodo de tiempo. Significa que entre más potencia dinámica yo tenga, más, digamos, espacio o capacidad para reproducir correctamente estos picos fuertes en el tiempo tendría. Entonces, depende del uso, la potencia dinámica puede tener más peso que la potencia RMS, ¿ok? Entonces, me permite saber la potencia dinámica como tal, cómo se comportaría un amplificador o un altavoz en el tiempo con una señal cuya variación es bastante notoria, ¿cierto? Si tengo una potencia RMS alta y una potencia dinámica aún más alta, significa que el amplificador como tal suena fuerte y además tiene la capacidad de reproducir picos de alto nivel en el tiempo de una buena manera, ¿ok? Ahora, hay una desventaja. Todas las mediciones hechas por fabricantes con potencia dinámica no son objetivas. Cada fabricante elige su propia pista, ¿cierto? Puede ser una canción, puede ser una onda sinusoidal con cierto nivel de picos. Entonces, dos fabricantes no necesariamente van a utilizar la misma señal, lo cual hace difícil que la comparación sea directa entre potencia dinámica. Entonces, si voy a comparar, parto de la potencia RMS y si yo necesito saber un poco más y decir, mire, necesito no solamente algo que suene fuerte, sino que cuando tenga variaciones fuertes, también vaya a sonar o vaya a responder mejor, la potencia dinámica me sirve en ese caso, ¿cierto? Teniendo en cuenta de que no estoy seguro de cuál onda o cuál señal fue utilizada para medir la potencia dinámica, ¿ok? Pero al menos ya tengo claro de cómo partir y cómo interpretar cada valor, ¿cierto? Si yo fuera a comparar dos sistemas, ¿cuál sistema de audio suena más fuerte? Eso es una pregunta, digamos, que se hace muy comúnmente, tanto los usuarios finales como muchos integradores. Vamos a comparar ahora dos sistemas de baja impedancia, 1 y 2. La diferencia entre el 1 y el 2 es el altavoz como tal. El primer sistema tiene un altavoz cuya potencia dinámica es máximo 100 watts a 8 ohms. Y el segundo es máximo 50 watts a 8 ohms. Ambos son dinámicos y el amplificador es el mismo. Ahora, en ambos tengo máxima transferencia de potencia, porque tengo 8 ohms en ambas, en potencia de carga del amplificador y potencia del altavoz. En este caso, ambos tienen el mismo nivel de presión sonora, porque en los sistemas de baja impedancia es el amplificador quien me determina qué tan fuerte va a sonar el sistema. ¿Por qué? Porque si mi amplificador solo da 50 watts, eso es lo que va a recibir el altavoz. No puedo esperar, aun si mi altavoz puede recibir más potencia, el amplificador como tal solo le puede dar 50 watts, ¿ok? Entonces, como el amplificador en este caso es igual, ambos sistemas suenan igual en nivel de presión sonora, aun si los altavoces son diferentes. Primera diferencia. ¿Qué pasa en el caso de los sistemas de alto voltaje? Por ejemplo, si yo tengo dos altavoces, uno a 100 watts a 100 voltios y otro 50 watts a 100 voltios. Como en este caso, yo elijo la potencia que el altavoz va a reproducir o va a tener por sus características del transformador, es el altavoz quien me determina el nivel de presión sonora. ¿Por qué?
Si en ambos yo tengo un amplificador que da 100 watts y mi altavoz puede reproducir 100 watts, o yo le elijo en su tapping de potencia para que reproduzca 100 watts, entonces va a reproducir esos 100 watts. Pero si el altavoz yo le elijo para que reproduzca menos, aun si el altavoz me da más, entonces el altavoz solo va a reproducir lo que el transformador lo que el integrador le elija al transformador. Entonces, en este caso, el sistema 1 suena más fuerte, el sistema cuyo altavoz tiene mayor salida de potencia. ¿Okay? Esa es la parte importante que hay que diferenciar. Entonces, en baja impedancia es el amplificador quien me determina el nivel de presión sonora final. Y en alta impedancia es el altavoz. ¿Ok? O más bien el tapping de potencia al cual yo configuro el altavoz como tal. Bien. Pasamos ahora a una parte ya un poco más de producto, que es la parte de altavoces. Entonces, antes de definir algo de altavoces, hay dos conceptos básicos que quisiera presentar de manera muy corta acerca de los altavoces, que también son importantes conocer, y son los siguientes: el grado de protección IP y una herramienta que me permitirá determinar cuántos altavoces puedo tener o debería tener en un proyecto. Entonces, lo primero es el grado de protección IP. El grado de protección IP, que significa Ingress Protection Rating, es un valor dado por una normatividad internacional a la cual especifica una serie de pruebas que se deben hacer para determinar qué tan protegido está un dispositivo electrónico contra partículas sólidas y contra ingreso de líquidos, como lo vemos aquí. Son 2 dígitos, ¿cierto? Entonces, dependiendo cuál sea el valor de ese dígito, el primer dígito me determina cuánto está la protección de partículas sólidas y el segundo, cuánto está contra ingreso de líquidos. Entre más alto el dígito, mejor, ¿cierto? Mayor es la protección para sólido o para líquido. Si uno de esos dos valores es igual a 0, no hay protección. Si un dígito es igual a X, o sea, tiene un valor X ahí, significa que no hay una asignación oficial acerca de cuánta protección tiene contra ese factor. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, yo puedo encontrar altavoces cuyo IP sea 64 o 40, 50, 52, 66, ¿cierto? Son 2 dígitos, entonces yo tengo que saber interpretar ese valor. Si yo tengo que conocer a nivel de partículas sólidas el primer dígito, el de la izquierda, cuando yo leo una especificación IP, debo saber que en el primer dígito hay niveles, en el segundo también, pero son diferentes niveles y tienen diferentes significados. En el caso de partículas sólidas, el nivel máximo es 6 y el nivel mínimo es 0, en donde no hay protección. Dependiendo el nivel al cual yo estoy, es el diámetro de la partícula sólida que puede ingresar, o más bien, el diámetro de la partícula sólida al cual está protegido ese dispositivo. Por ejemplo, nivel 4, en donde está protegido, el tamaño del objeto entrante debe ser menor a 1 milímetro, es decir, cualquier partícula mayor a 1 milímetro no entra, cualquier partícula menor a 1 milímetro sí entra. Entonces, estoy protegido contra cables, tornillos delgados, hormigas grandes, por ejemplo, o insectos de ese tamaño similar. Entonces, en 4 yo estoy protegido contra cualquier cosa que esté de 1 milímetro hacia arriba. Ahora, si yo quiero protección contra polvo como tal, por ejemplo, tengo nivel 5. Ahora, en nivel 5 puede entrar polvo, o puede entrar una cierta cantidad de polvo, pero a partir de cierto valor o cierta exposición ya puede haber daño. 6 es el nivel más alto y es protección fuerte, es decir, que se tiene casi un vacío, típicamente, el cual no entra ningún nivel de polvo para que el dispositivo electrónico como tal no tenga ningún daño. Entonces, ese es el que se debería utilizar para exteriores, típicamente. Es el mejor porque está protegido también contra corrientes de aire, porque así fue la prueba. 8 horas de exposición a corrientes de aire. Entonces, ese es el mejor grado que yo debería tener para exteriores y más para sitios donde tenga, por ejemplo, tierra o arena.
Contra líquidos, la normatividad se extiende hasta 9, de 0 a 9 es el nivel. Ahora, en altavoces y amplificadores también, los valores que se utilizan para exteriores son 4, 5 y 6, donde 4 es protección contra salpicado o chapoteo, que viene siendo, en este caso, lluvia, ¿cierto? Porque se probó de tal manera que de cualquier dirección que le cayera agua salpicado o chapoteada no ingresara a la parte crítica del altavoz o del amplificador y siguiera funcionando. 5 y 6 ya son chorros de agua, dependiendo del grado. Si es 5 es un chorro de agua no tan potente y el 6 es un chorro de agua un poco más potente, es decir, que si yo quiero lavar, por ejemplo, la superficie donde está instalado cierto dispositivo, debería tener grado 5 o 6. Si simplemente va a estar a la intemperie y va a recibir únicamente lluvia, entonces 4 es un nivel suficiente en el segundo dígito. ¿Ok? Otro detalle de conceptos básicos es un software llamado IS. IS como tal significa Enhanced Acoustic Simulator for Engineers. Simulador acústico, digamos, engrandecido, por decirlo de alguna manera, para ingenieros. Entonces, está desarrollado por la compañía AFMG Alemania y es un software estándar muy utilizado en múltiples países a nivel mundial. Se utiliza para definir cuántos altavoces se necesitan en una habitación, dónde deben ser instalados, cuál va a ser la dispersión o el campo sonoro en ese sitio. Entonces, me puedo utilizar para simular tiempos de reverberación, inteligibilidad, varios parámetros que me pueden ayudar a definir, ok, cómo se va a comportar la sala como tal en donde yo voy a instalar altavoces o donde yo voy a tener cierto tipo de fuentes sonoras. ¿Okay? Como tal, IS completo, ¿cierto? EAS, el software como tal, en su versión más completa puede tener simulaciones con AutoCAD para auditorios, sitios muy grandes. ¿Sí? Ahora, cuando yo necesito utilizar altavoces, ¿cómo sé que los valores que yo ingreso de ese altavoz son los correctos? Resulta que para eso IS exige una medición en condiciones especiales en ciertas cámaras que cumplan con parámetros muy estrictos para que se pueda crear una librería de altavoces y esos altavoces puedan ser utilizados en simulaciones objetivas. Apart Audio como tal tiene esa librería disponible en este tipo de archivos que se llaman GLL y están disponibles para descarga gratuita, ¿okay? En el sitio web de Apart. Entonces, ¿qué valores o qué información tengo yo con IS? ¿Cierto? IS me da el dibujo de la caja como tal, me da mapeo esférico, es decir, cómo dentro de una esfera, si yo colocara el altavoz en un punto, se distribuye el campo sonoro que emite este altavoz. El espectro de frecuencia, el diagrama polar, es decir, el espectro de frecuencia es cuál es la respuesta en frecuencia de ese altavoz desde 20 hasta 20.000 Hz. Y el diagrama polar, es decir, cuál es la apertura en grados de ese altavoz a cierta frecuencia. Entonces, son valores muy objetivos, muy particulares, pero a nivel ya un poco más sencillo, si yo necesito hacer un proyecto y necesito saber, ok, cuántos altavoces, no es necesario que yo haga un montaje en AutoCAD muy profundo, por dos razones. Uno, si yo fuera a utilizar IS completo, o sea, el programa completo de IS, tengo que definir superficies, tengo que tener un entrenamiento bastante fuerte en acústica, saber interpretar resultados, y el programa completo como tal es un programa que exige una licencia, entonces se utiliza típicamente en ingeniería de audio. ¿Se pueden utilizar los archivos GLL aparte? Sí, pero es un programa mucho más específico. Si yo voy a utilizar, por ejemplo, miren, solamente necesito saber en este restaurante dónde colocar y cuántos altavoces voy a colocar, puedo utilizar uno de estos dos software, los cuales también están disponibles para ser descargados de Apart Audio y son gratuitos, que son ISAddress e EasyFocus 3. ISAddress es una versión en planta, es decir, una vista en planta, o sea, mirar desde el techo. Entonces yo puedo saber cuántos altavoces empotrados en el techo, por ejemplo, necesito colocar para tener
una distribución de campo sonoro bastante homogénea. Y EasyFocus 3 lo que me permite es hacer lo mismo, pero en 3 dimensiones. Entonces yo puedo saber cuántos, a qué altura y a qué angulación. Entonces este me sirve más para altavoces empotrados, los que van los altavoces que van a pared, por ejemplo. Entonces, Easy Address, todo lo que son altavoces empotrados a techo. EasyFocus 3, altavoces en paredes o en superficies horizontales y verticales. ¿Ok? Pasemos ahora a mirar unos cuantos productos que Apart lanzó de manera muy reciente en el mercado latinoamericano que pueden ser de valor interesante para todas las personas que trabajan en este rubro. El primero son altavoces con caja trasera, los cuales son bastante comunes en varias partes de Latinoamérica, típicamente en Estados Unidos, pero también de Latinoamérica hacia abajo. ¿Qué valores agregados tengo con esta nueva serie de productos? Primero es una caja trasera, la cual me permite controlar el sonido, ¿cierto? En cualquier estructura techo, ya que la caja trasera me permite mejorar un poco la respuesta en frecuencia de un altavoz empotrado a techo. Entonces, me permite hacer una instalación un poco más limpia a nivel de calidad sonora también y en protección como tal del altavoz, ¿cierto? Porque con la caja trasera yo me evito problemas de que el cono esté expuesto o hayan daños a largo plazo. La rejilla de la parte frontal es extraíble, tiene un borde fino, como podemos ver más en detalle en esta otra imagen. Aquí, como verán, es un borde más delgado, más elegante. La rejilla es completamente pintable. En la parte frontal tengo, en el caso de los que tienen 70 voltios, el tapping de potencia para elegir a qué nivel de potencia voy a poner a reproducir el altavoz como tal. También tengo pestañas de seguridad, entonces en la parte trasera de cada una de estas cajas, yo puedo, para dar mayor seguridad, colgar el parlante, no solamente atornillarlo a la pared, al techo falso, por ejemplo, sino atornillarlo incluso a vigas del techo con cables de metal para que en caso tal de que ocurra un sismo, típicamente se utiliza para esto, y se caiga el techo, puede ocurrir, el altavoz queda aún colgando de una estructura más fuerte, puede ser el concreto directamente. Y tiene todo el manejo de cable incorporado en la caja como tal, entonces permite que la instalación sea más rápida, más segura y la respuesta a nivel de sonido sea un poco mejor. ¿Okay? Entonces, ¿dónde puedo utilizar estos altavoces? En aplicaciones comerciales, por ejemplo, tiendas, malls comerciales, parqueaderos, estaciones de gasolina también. Hotelería, espacios arquitectónicos, porque son bastante elegantes en su uso, e incluso salas de juntas pequeñas, donde necesite cumplir con estos requerimientos de cajas traseras. Otras series que veremos rápidamente son la serie Cubo y la serie de subwoofers. La serie Cubo como tal son altavoces pequeños de 3 y 5 pulgadas que están pensados típicamente para el mercado comercial porque tienen un diseño más elegante, más sutil en cuanto a la forma, porque el cubo es una forma que se utiliza mucho en arquitectura dentro de tiendas. El montaje es bastante discreto, tanto en techo como en pared. Puedo angularlo para ajustarlo incluso en un rango de hasta 140 grados, entonces yo puedo ponerlo en rieles, en techos, en paredes y siempre angularlo hacia las personas y hacia la audiencia que está dentro de la tienda. Y tiene selector de potencia en la parte lateral. Tiene varios valores agregados adicionales, por ejemplo, es compatible con el sistema de iluminación Global Track Pro. Entonces yo puedo colgar un parlante de estos en la misma línea donde cuelgo la iluminación. Entonces puedo tener esa combinación de instalación. Siempre, obviamente, el cable de audio va separado del cable de electricidad, pero al menos puedo utilizar el mismo riel. Entonces, en ese sentido, tengo un valor agregado respecto a la instalación. ¿Dónde lo puedo aplicar? Comercial, que es su enfoque más fuerte. Salas de audiovisuales también, porque el cubo es una forma bastante amigable a la vista. Y en hotelería, donde también tengo un diseño arquitectónico típicamente enfocado hacia este tipo de formas geométricas. ¿Okay?
Subwoofers también hay una amplia selección. Estos se utilizan típicamente en aplicaciones de baja impedancia, ya que tengo la necesidad de asegurar una reproducción de rango de frecuencias completo para que el subwoofer funcione bien. Ahora, el subwoofer como tal, todos los subwoofers que están aquí mostrados tienen diseño bastante discreto, ¿cierto? Por ejemplo, estos dos de acá abajo, 2201 y 2400, tienen niveles de potencia bastante altos. Por ejemplo, el 2400 es hasta 600 watts, el del 201, si no estoy mal, es más de 200 watts. El Sublime, que es un altavoz mucho más pequeño, más compacto, para sitios en donde yo requiera hasta 80 watts, por ejemplo, puedo utilizarlo con aplicaciones estéreo, ¿sí? Y incluso un subwoofer activo, en donde yo solamente necesito una alimentación eléctrica y el subwoofer como tal ya puede funcionar de manera independiente. Entonces, tengo una amplia selección que puedo utilizar para complementar las instalaciones en donde yo tenga altavoces de pared o de techo, ¿cierto? Donde aplico típicamente los subwoofers. En restaurantes son bastante comunes, donde la experiencia como tal de la comida también incluye un buen sistema de sonido. Salas de juntas también se requiere cuando se requiere reproducir, por ejemplo, contenido multimedia. Bares y pubs, muy común también, donde la música tiene que tener todas las frecuencias posibles para que realmente se asegure una calidad. Y salas multifuncionales, ¿cierto? Donde se utilice también audio y también se utilicen bajas frecuencias. ¿Ok? Recordemos, subwoofers típicamente se utilizan en baja impedancia. ¿Ok? En electrónicos veremos dos productos, bueno, dos familias de productos en particular. Unas son matrices hiperamplificadores y amplificadores de potencia, de manera muy rápida. Los amplificadores de potencia los vimos de manera inicial en el primer webinar, pero vale la pena retomarlos un poco por lo que tenemos ahora nuevo en matrices y preamps, que es lo siguiente. En Infocom, Las Vegas, en junio, Apart lanzó un nuevo amplificador que se llama PreZone One. El PreZone One lo que me permite es tener dos zonas de volumen, ¿cierto? Manejadas con volúmenes independientes, pero cada uno con la misma fuente. Entre otras características, hay 4 entradas de línea, entrada de emergencia con prioridad, que es lo que yo les explicaba al principio, de que si algo ocurre y tengo un atenuador o un nivel de volumen muy bajo en una zona, pero necesito asegurarme de que en todas escuche el mensaje de emergencia, esto es una característica que cada vez se usa más y que vale la pena tener en este tipo de altavoces. Un switch de encendido y de standby, por ejemplo, si no se está consumiendo o se está utilizando si no se está utilizando el preamplificador, se presiona en la parte, el botón en la parte frontal y entra un modo de standby para consumir mucha menos potencia. Y la interfaz de usuario, la frontal, es muy amigable, muy fácil de utilizar, y la parte trasera es intuitiva para el instalador, para saber dónde conectar qué cosa y saber de manera fácil cuál es la prioridad de cada entrada, a dónde tengo que enviar qué señal, ¿okay? Cómo tengo que calibrar. Entonces, como tal, en una aplicación específica, por ejemplo, yo puedo tener bar y restaurante, en donde suena la misma música, en este caso de Amy Winehouse, pero en el bar está a mayor potencia o a mayor nivel de presión sonora, perdón, y en el restaurante necesito menor volumen, entonces puedo tener diferentes zonas de volumen. Y el Prison One me permite hacer eso de manera muy fácil. Si yo lo comparo con otra serie de productos, las cuales presentamos en el primer webinar, como la serie de amplificadores de mezcla, el diseño está homogéneo y coherente con todo. Entonces, el usuario final va a ver que todo tiene sentido y todo está, digamos, coherente con todo. Eso es algo que aparte trata de dar como valor agregado. Y también para el instalador va a ver que lo que yo tengo en un amplificador y en un preamplificador son muy similares, lo cual me permite hacer una instalación más rápida y más sencilla, sin ahondar demasiado en capacitaciones particulares, sino un diseño que se preserva, ¿cierto?
Nuevamente, esto está disponible en el primer webinar que podemos enviar con todo gusto a todas las personas que aquí atienden. En caso tal de yo requerir más zonas, por ejemplo, de volumen, mayor cantidad de entradas, hay otro tipo de preamplificadores, por ejemplo, que tienen mayor cantidad de controles, mayor cantidad de entradas de línea, de micrófono, em, incluso Phantom Power para diferentes tipos de micrófonos. Yo necesito utilizar micrófonos de condensador. En este caso es el PM1122, ¿cierto? 11 entradas y 2 salidas de estéreo, de fuente y de volumen. Entonces, este preamplificador me permite hacer esto en particular. Yo tengo el mismo diagrama que tenía antes, pero deseo que en el bar se escuche una música diferente y a un nivel diferente al del restaurante. Aquí hay dos artistas diferentes sonando a diferentes niveles. Esto es zonas de volumen y zonas de fuente diferenciadas que puedo tener con este preamplificador PM1122. ¿Okay? Si yo requiero todavía mayor control o un sistema mucho más integral, puedo tener algo como este, que se llama Audio System 8.8. Es un dispositivo all-in-one, entonces la entrada está dada por 8 entradas de línea, ¿sí? Y 8 salidas de 30 watts autoamplificadas, es decir que esta es un preamplificador con un amplificador integrado, es decir que yo puedo directamente conectar este preamplificador a un altavoz, ¿sí? Tiene también sintonizadores FM para tener incluso fuentes, entonces tengo toda mi cadena de audio en un solo dispositivo. Y el control se hace por Ethernet, ¿sí? En este caso sí tengo la posibilidad de controlar este dispositivo con controles IP. En los dos anteriores era solamente con las perillas directamente en el dispositivo. En este caso puedo utilizar iPads, puedo utilizar iPhones, puedo utilizar tablets o incluso controles de pared digitales. Entonces los señalaré nuevamente. Aquí está el control de pared digital en la izquierda. Puedo tener también voceo general y control de utilizando interfaz web de cualquier dispositivo móvil o de escritorio, ¿sí? Una aplicación general donde se puede utilizar, un consultorio, por ejemplo, donde yo tengo 6 zonas de volumen y 6 fuentes, es decir, 3 consultorios dentales, en cada uno se puede estar escuchando una fuente distinta, en un área de espera donde puedo tener música de fondo, diferente a los consultorios dentales y a un nivel diferente, baños y recepción, todos ellos con niveles diferentes, todos ellos con volúmenes diferentes y todos ellos con fuentes diferentes, ¿ok? ¿Qué pasa si yo todavía necesito aún más control o menos zonas, digamos? Si yo necesito más control y menos zonas, puedo tener un dispositivo como este, que son solo 4 zonas, son 4. Entonces, el control me lo permite desde la parte frontal, muy diferenciado, y ya por medio de perillas directamente puestas sobre el dispositivo. Entonces son 4 zonas también de fuente y de volumen, pero que me permite enviar y combinar zonas como tal. Entonces yo puedo combinar zona 1 y zona 2 y tener el mismo nivel de volumen y de fuente en ambas. Puedo tener en este caso voceo selectivo, ¿cierto? A diferencia del Audiosistema 8.8 que era voceo general, y a diferencia también del audiosistema anterior, este es control por RS232, ¿cierto? Es un dispositivo un poco más simple en la forma en cómo se integra en su uso. Y también tiene controles de pared, controles remotos, que son los que están aquí abajo, ¿cierto? Que también me permiten elegir la fuente que quiero elegir y el nivel de tanto de la música como del micrófono como tal, ¿sí? Una aplicación típica es, por ejemplo, un área de camping, donde yo tengo un área general donde todas las personas están acampando, una terraza, un bar y una oficina. En cada una yo tengo niveles de música diferentes, fuentes diferentes, puedo no tenerla en el área de camping, pero puedo tener música en la terraza y música de fiesta en el bar, por así decirlo. Y en cada una, voceo diferente. Si yo quiero emitir, por ejemplo, una alerta al área de camping sin que la terraza se vea afectada, puedo seleccionar que esta zona, la 1, sea la única que escuche ese mensaje. Entonces, eso es lo que es voceo selectivo. Y por último, nuestro más avanzado sistema de control, que es Audio Control 12.8. Entonces, son 12 entradas, 6 de línea de micrófono y 6 de línea,
y 8 salidas. Puedo tener micrófono de voceo también, con voceo selectivo, varios controles de pared, 3 puertos RS232, entonces puedo controlar este dispositivo y otros, y además salidas y entradas de propósito general, GPI y GPO, que son típicamente utilizadas en automatización también, para controlar luces, para controlar motores, para controlar todo lo que tenga, digamos, contacto seco. Entonces, este es un dispositivo mucho más completo, más avanzado, que tiene incluso su propio software de configuración, que se llama GII, o Graphical Installer Interface, interfaz gráfica de instalador. También tiene paneles de control digital, diferentes tipos de módulos para voceo selectivo, el tema de la tarjeta para entradas y salidas de propósito general, en fin, es mucho más avanzada y yo lo utilizo en sitios, por ejemplo, donde tenga múltiples zonas de fuente, de volumen, de voceo, necesito también controlar luces, necesito también controlar, si tengo un telón con contacto seco, puedo bajarlo, puedo crear varios incluso escenarios como tal de diferentes cosas, combinar el audio con otros dispositivos audiovisuales. ¿Okay? Entonces, esta es, digamos, una presentación muy rápida de productos que también se tienen a nivel de preamplificadores y matrices. Y por último, lo que son los amplificadores de potencia. Estos amplificadores son perfectos para utilizar con los preamplificadores porque son tan versátiles que los puedo utilizar en cualquier vertical, porque son simplemente amplificadores que reciben una señal, la elevan en voltaje y la envían a los altavoces. Y yo puedo tener todo el control de nivel desde mi preamplificador, pero el que se encarga del envío a todos los altavoces es el amplificador de potencia, como tal, en este caso la serie Revamp. Entonces, combinar uno con otro realmente me da un paquete bastante completo porque yo hago el control desde solo un punto, desde el preamplificador, y el amplificador simplemente se encarga de tomar la señal, elevarla y enviarla a los altavoces. Me facilita mucho la vida a la hora de hacer una calibración y una instalación. ¿Okay? Hay en baja impedancia y 70-100 volts. La única diferencia es el nombre. En el nombre es la T que aparece al final. La T siempre simboliza transformador. ¿Ok? Hasta este punto llegamos ya a la parte de sección de preguntas y respuestas, la cual dejaré para que el señor Richard pueda empezar a atender. Entonces, quedamos en este momento para que puedan empezar a preguntar. José, muchas gracias por tu presentación, muy interesante. Les recuerdo a los participantes que en el módulo derecho de sus pantallas se encuentra la sección de preguntas donde pueden consignar todas sus dudas sobre el webinar. Hay 2 preguntas, las 2 tienen referencia sobre la presentación. Les informo que la grabación de la presentación se les enviará en el transcurso de la tarde a su correo electrónico que cuando hicieron el registro consignaron en los datos. Por el momento no tenemos más preguntas, esperamos un momento a ver si hay preguntas sobre el tema. Aprovecho mientras tanto para mostrar, mientras las preguntas son formuladas, la dirección de correo general de Aparta Audio. Cualquier persona que quiera dirigirse a nosotros, que tenga una solicitud de un proyecto en específico, puede escribir a esta dirección. También a nivel comercial tenemos distribuidores mayoristas en casi toda Latinoamérica. Entonces, si quieren saber un poco más de condiciones comerciales, dónde comprar, a quién, también pueden escribirnos a este correo. Entonces, sigo a la espera de cualquier pregunta que tengan adicionalmente. José, no tenemos preguntas sobre el webinar. Bueno, acaban de hacer una. Ok. ¿Se puede integrar los amplificadores con algún control remoto universal como el QE? Q, si no estoy mal, eso es lo que nos preguntan. Entonces, los preamplificadores como tal son los que tienen los puertos de control. Por ejemplo, si son IP o si son RS232, dependiendo. Aparte como tal, tiene su lista de comandos, ¿cierto? Entonces, si Q, por ejemplo, en este caso, puede enviar comandos por RS232 o también tenemos interfaces para
utilizar IP, no habría ningún problema, no solamente con Q, sino con otros sistemas de automatización, pero no habría ningún problema siempre y cuando se utilice un preamplificador con el puerto de control, pero no habría ningún problema en hacer una integración de ese tipo. ¿Qué distribuidor tienen en Colombia? Para ese tipo de preguntas específicas de distribuidores, es mejor que nos escriban, porque digamos que es un poco comercial, nos escriben directamente al correo para nosotros darles toda la información. Y en Colombia sí tenemos un canal de distribución, pero un mayorista, pero para que la presentación sea formal, preferimos hacer la introducción por correo electrónico para dirigirles a la persona correcta dentro de esa organización. La siguiente pregunta, ¿los equipos ya están trabajando con voltaje de entrada 110 voltios? La mayoría, ¿cierto? Por ejemplo, el Prison One, el que fue presentado en Infocom, tiene entrada de 110 voltios, de 100 a 250 voltios. Toda la serie Revamp, excepto uno, tiene 100 a 250 voltios. La serie MA también. Hay algunos que están solamente para 220 volts, pero es una selección reducida, ¿cierto? Bastante específica. Estamos también, aparte, está consciente de esa necesidad de tener a 110 voltios. Entonces está actualizando constantemente sus electrónicos. Van a haber incluso otros más de los que aún no podemos hablar, pero que todos van a venir a 110 voltios también. Nos escriben, favor brindarme información al email si quiero ser integrador o conocer un poco más de los productos en Perú, ¿a dónde acudo? También en Perú tenemos un canal de distribución mayorista. Si nos escriben a la dirección que aquí presentamos, que está en este momento disponible, latam@apart-audio.com. Ahí les dirigimos a cada país a su mayorista adecuado para que tengamos la información correcta. Al momento que hablan de integración, quería saber si trabajan con Control 4 o Crestron. Para Apart como tal es transparente el uso del sistema de automatización. Por ejemplo, en el audio control 12.8, yo puedo utilizar los mismos comandos RS-232 siempre y cuando sean, puede ser MX, puede ser Crestron, puede ser Q, puede ser otro tipo de sistema de automatización, porque nosotros tenemos las líneas de comando ya dadas en los manuales, entonces pueden utilizar cualquier sistema de automatización que utilice RS-232 o IP. Control 4 también lo tiene para utilizar e integrar con nuestras matrices de preamplificación y de control. Preguntan si la línea de audio de Apart es factible para sonido de DJ, tipo DJs en alquiler para fiestas, o si es más enfocada a edificios y construcciones. Bueno, esa pregunta tiene truco, pero verán, Apart cuenta, sí, con productos dentro de su línea que podrían ser utilizados para ese fin, ¿cierto? Hay subwoofers, hay amplificadores de alta potencia para ese tipo de usos. Ahora, a pesar de que no es el mercado objetivo, porque el mercado objetivo de Apart es instalaciones fijas, sí podríamos cumplir con una cierta cantidad de ese tipo de eventos. Nuestro enfoque es pequeña, mediana instalación, digamos, solucionar el 90% de los proyectos. Pero en este caso, la respuesta corta es sí, hay una selección dedicada y reducida para ese tipo de aplicaciones. Entonces, sí. ¿Existe algún equipo como el Audio System 8.8 donde podamos utilizar un sublime acompañado con los satélites MAX 2? El Audio Control 12, perdón, el Audio System 8.8 solo tiene salida a 30 watts por canal, se puede utilizar a 60 watts si yo
hago puente entre dos canales, y el Sublime tiene hasta 80 watts. Entonces, hay otros amplificadores que se podrían utilizar dependiendo cuál sea la región. Por ejemplo, si el sitio donde se va a instalar tiene posibilidad de utilizar 220 watts, hay otro dispositivo, 220 volts, perdón. Hay otro dispositivo que se llama Concept One que se podría utilizar. El audio system funcionaría bien, no debería tener problemas. Así que sí, se puede utilizar si yo puenteo, por ejemplo, dos canales para tener L y R, si yo lo quiero utilizar en estéreo, o un solo canal para tener el máximo nivel de salida. Entonces, lo podría utilizar. Con el audio system, con otro similar, podría utilizar uno de los amplificadores de potencia también, siempre y cuando todos estén todo en baja impedancia, ¿no? Entonces, sí, pero habría que determinarlo mucho en particular. Con el audio system no habría problema, solamente la forma más óptima es puenteando dos canales para que se tenga más salida de potencia. José pregunta por el distribuidor en Ecuador. Not formalized, not yet. En Ecuador tenemos canales, pero no hemos formalizado aún un mayorista local. Sin embargo, estamos en proceso de hacerlo. Entonces, si quieren saber cómo va ese proceso y para que les podamos informar más en detalle qué canales tenemos y cómo les podemos ayudar en Ecuador, nuevamente pueden dirigirse al correo electrónico. Pregunta por la garantía de los equipos. Years. For distributors, we have extended warranty on spare parts. De manera estándar, los productos de aparte tienen una garantía de 2 años, de manera estándar. Sin embargo, en los sitios donde tenemos mayoristas locales también hay garantía extendida con repuestos que también enviamos desde la fábrica, y tenemos, digamos, todo un proceso para asegurar que esos 2 años pues puedan ser un poco más, dependiendo cuáles sean las condiciones de cada mercado. Estándar es 2 años, y dependiendo del país, si tenemos un canal de mayorista, puede ser más por los repuestos que tenemos allí. Preguntan, ¿hay alguna certificación técnica oficial para estos productos? En varios países hemos hecho ya varios eventos donde hemos certificado varios canales y entregamos certificados. Si hay una necesidad específica de convertir un canal, digamos, en un canal certificado, podríamos mirarlo en particular. Por ejemplo, para el uso del Audio Control 12.8 hay un curso que se debería seguir para estar certificado en ese producto como tal. Entonces sí tenemos varios niveles de certificación que podríamos dar, que ya empezamos a dar en algunos eventos que hemos hecho en varios países. Entonces, si es necesario y si es un interés que tiene la empresa, lo podemos hacer y podemos ahondar en ello si nos escriben con su necesidad específica al correo. ¿Se puede monitorear si algún altavoz está fallando o no sirve? El monitoreo en vivo de todos los altavoces, no. Es decir, que yo voy a saber si el altavoz número 25 está fallando, no realmente. No está disponible en aparte. Hay, digamos, otras formas que, por ejemplo, mediante mediciones y todo, pero no saber en específico el estado en vivo de toda una línea de altavoces no es posible. Apart Audio cuenta con una app en iOS o Android para poder controlar el sistema. No como tal una aplicación. Ahora, podemos desarrollar, ¿cierto? Es posible tener interfaces hechas a medida para controlar por medio de IP, pero sí. Bueno, por ejemplo, el Audio System sí tiene su propia interfaz web, y contamos con un dispositivo, un hardware adicional para hacer una integración con RS-232 e IP. Entonces, se pueden desarrollar plataformas para crear
digamos, interfaces para controlar por IP o utilizar sus propias interfaces de automatización, como ya lo expliqué anteriormente. Entonces sí se podría hacer, sí hay formas de hacerlo, y cada vez APART también está desarrollando más algunas cosas por IP. ¿Las matrices de APART vienen con amplificación o solo vienen las matrices pre? Únicamente el Audio System 8.8 trae amplificación interna, el resto son matrices pre, lo que son el Prism One, el PM1122, Audio Control, el Son 4 son preamps. El único que tiene preamp y amplificación interna es el Audio System 8.8. ¿La línea APART se puede integrar con domótica Mediolab? Honestamente, no estoy familiarizado con esa línea. Tendríamos que revisar si es una línea que se puede integrar con IP o con RS232. Si nos escriben al correo electrónico cuál es el dispositivo como tal que utilizan, podemos revisarlo en específico. Preguntan si hay otras topologías o arquitecturas para instalar. No sé si entiendo bien la pregunta de topologías para instalar. Quizás si nos podría ahondar un poco más en detalle respecto a esa pregunta, le podría contestar de mejor manera. Preguntan por distribuidor en Argentina. Formalizarlo, pero Es la misma respuesta que puedo dar de Ecuador. Tenemos algunos canales y estamos en proceso de formalizar y en busca también de formalizar un distribuidor local para ese caso. Nuevamente, si quieren saber en el caso de Argentina cómo es la adquisición de productos, nos pueden escribir al correo. Y la misma pregunta, pero para México. En México sí tenemos un canal de mayorista local. Ese sí está formalizado ya desde hace un tiempo. Entonces ese también les podemos dar la información que requieran a través del correo. Igual nosotros vamos a tener la información de sus preguntas después de este webinar. Entonces haremos también seguimiento a las preguntas que hayan quedado abiertas de manera particular para que todo el mundo tenga la información correcta. Preguntan si comercializan difusores decorativos de exterior. Disculpe, dijo difusores decorativos de exterior. ¿Sí? Esa es la pregunta. ¿Comercializan difusores decorativos de exterior? No realmente. Difusores decorativos de exterior, no decorativos y tampoco de exteriores, en realidad no. ¿Qué necesita de información el cliente para poder concretar la solución de los parlantes que necesita o solución? Disculpa, ¿me podría repetir la pregunta? Claro. ¿Qué necesita de información del cliente para poder concretar la solución de los parlantes que necesita? Bueno, eso está en consideraciones de cómo diseñar un sistema de audio, ¿cierto? Entonces, muy rápidamente necesito saber qué tipo ¿qué le pregunto al cliente? ¿Qué tipo de fuente? ¿Cuántas zonas? Es decir, ¿dónde va a escuchar qué cosa? ¿A qué volumen? Son consideraciones generales que debería tener en cuenta. Ya a nivel técnico, hay hojas de datos, puedo utilizar los software IS que les presenté al principio, o los que les hablé al principio, para saber cuánto necesito en realidad. Pero esas consideraciones de audio, de cómo diseñar un sistema de audio y las preguntas que debería hacer, están disponibles en el primer webinar. Nosotros podemos enviar la grabación de ese primer webinar a las personas que lo deseen para que también puedan ahondar más en qué consideraciones deben tener a la hora de diseñar un sistema de audio. Bueno, y solicitan el envío de contacto para la certificación del servicio técnico de los productos de APART en Panamá y cuáles serían los requisitos.
¿Nos puede repetir esa parte de certificación para Panamá, perdón, de qué tipo? Piden información del envío de contacto para la certificación en servicio técnico de los productos de Apart en Panamá. ¿Y cuáles serían los requisitos? Bueno, en Panamá también tenemos algo en particular. Bueno, en Panamá es mejor que esa parte la trabajemos por medio del correo, porque sí es una solicitud un poco específica que quisiéramos, digamos, ahondar más en detalle para que podamos tener una respuesta más clara. Bueno, José, las dos últimas preguntas tienen referencia con el primer webinar. Quería informarles que el primer webinar también se realizó con AVI Latinoamérica y lo pueden encontrar en la página de AVI Latinoamérica, www.avilatinoamerica.com, en la sección de webinar. Ahí encuentran la grabación de todos los webinars que realizamos y está el primero de Apart Audio. El día de hoy se les enviará la grabación de este segundo webinar. José, nos hacen una última pregunta. Cuando hablaste de medición de impedancia en 70, 100 voltios, físicamente, ¿cómo se la realiza? Voy a mostrar el diagrama de manera rápida nuevamente. A ver, altavoz, perdón, conceptos básicos, medición. Físicamente es con este diagrama, miren. Entonces tengo mi medidor de impedancias en un lado y ya todos mis altavoces instalados de manera correcta, en paralelo, con todos mis atenuadores puestos al máximo. Entonces lo que yo hago es tomar el primer altavoz o donde empieza la línea, digamos, de altavoces y tomar las dos terminales, más y menos, y colocarlas en mi amplificador, perdón, en mi medidor de impedancias. Entonces selecciono dentro del medidor, lo enciendo obviamente, y selecciono el nivel de impedancia que yo espero recibir para que esté dentro de la escala del medidor y espero a que me dé una lectura. Una vez que ya tenga esa lectura, puedo hacer el cálculo, la lectura que me da esa impedancia. Una vez que ya tenga ese valor, puedo hacer el cálculo de la potencia que consume esa línea de altavoz. Entonces, físicamente, ya tienen que estar la línea de altavoz instalada y con este dispositivo me aseguro de que la impedancia es la correcta, el valor de potencia es el correcto y la potencia que va a consumir la línea es la adecuada antes de conectar mi amplificador. Espero que con eso haya logrado responder la pregunta. Bueno, José, no tenemos más preguntas. Entonces, muchas gracias a ti por tu tiempo y por esta presentación tan interesante del día de hoy. Y muchas gracias a todos los que nos acompañaron en este nuevo webinar de AVI Latinoamérica. Agradezco también entonces a todas las personas que nos acompañaron durante este webinar. Esperamos sus correos y poderles asistir en futuros proyectos. Muchas gracias, José. Hasta luego. De mi parte también te agradezco, Richard, y a todos los participantes y esperamos de hacer muchos proyectos muy interesantes juntos. Muchas gracias. Simon, muchas gracias a ti también por estar con nosotros el día de hoy. Con mucho gusto. Gracias a ustedes.